Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé una sopa azteca o sopa de tortilla. Queda muy rica. Espero que la preparen y que se queden conmigo en todo el video. Recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos: tengo aquí un chile ancho, 2 chiles pasilla, 6 jitomates, tengo 1 litro de agua, pero solamente vamos a utilizar la necesaria, aceite para dorar las tortillas, sí se ocupa bastante para que queden crujientes, crema para acompañar, el queso también, el aguacate, cebolla y ajo, sal al gusto solamente si es necesario, consomé de pollo tengo 1,5 cucharadas sopera, una pizca de pimienta y 12 tortillas. En esta cazuelita yo tengo aproximadamente 1,5 tazas de agua que la vamos a calentar nada más para hidratar los chiles. Y son todos los ingredientes y vamos a empezar a preparar la sopa de tortilla. Lo primero que vamos a poner aquí en el sartén son estos jitomates y los vamos a asar. Que queden perfectamente asados por todos los lados. Es lo que le da un sabor especial a la salsa. Los jitomates ya están asados. Vamos a retirarlos. Y los chiles, vamos a seguir con los chiles. Vamos a poner a hidratar en agua caliente este chile ancho y un chile pasilla. Nada más uno. El otro lo vamos a dejar para dorarlo y adornar nuestra sopa. Entonces ahí lo dejamos. Los chiles los tenemos que desvenar, sacarles las semillas para que no nos vaya a quedar enchilosa la sopa. No tiene que hervir el agua, es suficiente con que esté caliente y que los chiles se ablanden para poderlos moler bien. Con unos 10 minutos que se estén hidratando es suficiente. Ahí se van a quedar los 10 minutos. Entonces le vamos a apagar el fuego. Ahora vamos a partir las tortillas en julianas para que quede delgada las tiras de tortilla. Las podemos partir hacia la mitad y empezar a cortar las julianas lo más delgado que puedan. Enseguida en el sartén donde vamos a dorar las tortillas agregamos aceite. Aquí vamos a poner suficiente aceite para que quede un dorado parejo. Vamos a esperar a que se caliente el aceite y vamos a checar cuando tenga la temperatura adecuada. Inmediatamente se va a escuchar que empieza a dorar la tortilla. Vamos a checar el aceite a ver si ya está caliente. Como pueden ver, ahí ya empieza a hervir el aceite y vamos a agregar las tortillas. Vamos a agregar de poco a poco para que se doren bien. Si vaciamos todas las tortillas para terminar más rápido, no les van a quedar tan doradas. Las tortillas ya están doradas y había puesto un plato con papel absorbente, pero el colador es más práctico para que no se pegue el papel en las tortillas. Y así vamos a seguir dorando todas estas tortillas.
Las tortillas quedaron perfectamente doradas, así como les dije de colar las tortillas. Miren todo el aceite que se recuperó. Entonces a mí se me hace más práctico este método que las servilletas. A continuación vamos a partir el chile. Lo podemos partir en rebanadas o también en cuadritos. Este chile lo vamos a dorar. Aquí donde doré las tortillas le voy a agregar un poquitito del aceite que había retirado. Es nada más para dorar los chiles en aceite. Es el que les dije que vamos a utilizar para adornar nuestro platillo. Es como una guarnición. Este chile está muy seco, entonces como ven se está partiendo en pedazos, pero eso no importa. Pueden partirlo directamente ustedes en cuadritos o en tiras, como ustedes quieran adornar su plato. Ya que esté todo partido, lo vamos a pasar al aceite y vamos a darle nada más una pasada para que no se nos vaya a amargar. Vamos a bajarle al fuego lo más bajo que se pueda y ponemos a dorar el chile. El chile ya está listo. Nos damos cuenta de que ya está porque cambia un poco de color y sobre todo el aroma que tiene. Lo vamos a retirar del fuego. Para preparar la salsa, a los jitomates les podemos quitar la cascarita si gustan, pero no es ningún problema si se la dejan. Este sabor que deja la cáscara así asada es un sabor especial que tiene la sopa de tortilla. Yo por eso así los dejo. Entonces vamos a agregarlos a la licuadora. Y aquí vamos a agregar la cebolla, el ajo, la pimienta, el consomé y los chiles que tenemos acá hidratados. Todo esto lo vamos a licuar. La salsa ya está molida y vamos a colarla. Al sartén yo ya no le voy a agregar aceite porque la tortilla dorada ya tiene suficiente como para agregarle más. Entonces le prendemos aquí al fuego y vamos a colar la salsa. Vamos a dejar que hierva y entonces vamos a agregar agua. Aquí tengo agua, es 1 litro, pero no quiero que quede demasiado aguada la salsa. Entonces vamos a ir agregando poco a poco, pero hasta que hierva. La salsa está hirviendo, vamos a empezar a agregar agua poco a poco. Recuerden que cuando las tortillas se remojan, la salsa se reseca. Entonces vamos a calcularle aquí a la salsa qué tan espesa debe de quedar. Le voy a agregar otro poco de agua. Aquí más o menos llevo medio litro de agua. Y vamos a dejar que hierva a ver qué tal queda de espesa la salsa. La salsa ya quedó lista, no le faltó sal. El medio litro de agua que le agregué fue suficiente. La consistencia no está demasiado aguada ni está espesa, está en su punto. Entonces vamos a servir un plato. La sopa se debe de servir al momento que se la van a comer. No vayan a revolver las tortillas con la sopa porque se va a quedar muy aguada. Entonces vamos a agarrar aquí un puñito de tortillas
Con estas tortillas más o menos les alcanza para unas 6 personas. Y vamos a agregar la salsa. Le vamos a agregar a la sopa crema al gusto. Queso, el queso se lo podemos poner desboronado. Vamos a poner aguacate, también ya al gusto. Y aquí encima de todo le vamos a poner unas rodajas de chile. El que habíamos dorado, que era para la guarnición o para adornarlo, para que tenga un poco de color. Y esto la verdad queda delicioso. La sopa de tortilla o sopa azteca ya quedó lista. Hay que probarla. Ojalá que la preparen. Recuerden, amigos, este es un platillo mexicano delicioso que les puede servir para cualquier ocasión. Para una cena, algo que quieran rápido. Esta es una receta rápida y económica. Ojalá que les haya gustado este video. Y compártanlo con sus amigos, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia y deditos arriba. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.